Bienvenidos a Cruce Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y para conversar sobre el tema candente de la migración, las elecciones en México, en Estados Unidos, en otros países, está con nosotros la doctora Ana María Aragonés, gran amiga de este programa, investigadora en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y una gran conocedora en la cuestión de la migración. Ana María, muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias por la invitación, encantadísima. Ana María, diera la impresión de que unos meses para acá, en lo que tiene que ver con la migración, hay cambios, viven cambios en la vida cotidiana, por ejemplo en la Ciudad de México, donde uno puede ver haitianos pidiendo apoyo económico, solidaridad, venezolanos trabajando en restaurantes, en servicios. Esto no se veía hace unos meses. ¿Qué ha cambiado para que esto suceda? Pues mira, yo creo que lo más importante que podemos realmente pensar que esta reversión, digamos, de quedarse en México, cosa que no veíamos antes, ¿no? Es que esta migración que en realidad normalmente pasaba por México y se iba a Estados Unidos, porque en realidad pues México no ofrecía realmente muchas condiciones para quedarse, ¿no? Pero en la medida en que tú sabes lo que ha pasado en Estados Unidos, que además los migrantes son más o menos utilizados como una herramienta electoral que sirve muy bien para inflamar, ¿no?, a los electores para que puedan votar por ellos y cerrar la frontera, es decir, habría que considerar la política económica, la política migratoria de Estados Unidos en realidad es una política de seguridad nacional, cerrar fronteras, en realidad ha habido una situación muy lamentable para, en general, otorgar lo que además normalmente se otorgaba, o sea, más o menos con dificultades, pero se otorgaba asilo, se otorgaba refugio, pero en este momento hay un cierre, ¿no? O sea, tiene mucho que ver con esas posiciones políticas, ¿no?, de Trump, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que ha pasado? Ellos siguen llegando. México finalmente pues es como un puente, ¿no? O sea, es el puente entre todo el mundo y Estados Unidos, o sea, es una cosa tremenda, ¿no? Entonces, claro, en la medida en que esta gente pues desde luego no puede pasar, por supuesto pues entran y si tienen la posibilidad de trabajar, por supuesto que lo hacen. Entonces, eso es lo que realmente ha cambiado. Hablas de los venezolanos, por ejemplo, y entonces, claro, lo que pasa en ese conjunto, es muy específicamente, me parece que lo grave que ha pasado, por ejemplo, en Venezuela, es que se les aplican una serie de sanciones por parte de Estados Unidos porque no le cae bien Venezuela ni su gobierno, y por lo tanto aplica sanciones unilaterales, ilegales, y por supuesto, ¿a quién está afectando? Pues a la población, y la población, por supuesto, se ve muy desvalida, y entonces, claro, esa es una migración impresionante, ¿no? Lo mismo que pasa con los cubanos, que tampoco los veíamos, ¿no? Pero que, claro, 60 años de bloqueo, esas sanciones que deben desaparecer, porque en realidad quien está afectando, pues realmente es a la población en general, ¿no? Entonces, claro, lo que estamos viendo es eso, que por un lado, yo creo que es una riqueza muy grande la que está recibiendo México en ese sentido, porque siempre la migración enriquece, ¿no? Además es gente, toda esa gente realmente es muy emprendedora, tiene ganas de trabajar, sí, absolutamente, ¿no? Y lo pasa con los haitianos, que los pobres haitianos, habría que recordar que los pobres fueron en Haití los primeros que lograron la independencia, esos esclavos negros, ¿no? Y los castigaron terriblemente con las indemnizaciones, que no han podido salir adelante. O sea, realmente las condiciones también son muy, muy graves, ¿no? Pero eso tiene que ver también con posiciones de fuera, ¿no?, que los afecta a los países, todos esos países que quieren salir adelante, que quieren cambiar modelos y demás. Por supuesto, al hegemónico del norte pues no le gusta el asunto, entonces es muy fácil aplicar sanciones y destruir al país, ¿no? Eso es lo que está pasando. Hemos visto cómo el fenómeno del traslado de los migrantes pasa cada vez más a manos de la industria criminal. Exacto. O sea, esa industria que antes a lo mejor se concentraba en las drogas, ahora tiene procesos de integración vertical y diversificación de actividades, y el traslado de migrantes es una de ellas. Así es. Y eso tiene terribles consecuencias para quien cae en manos de
estos personajes que son tan poco escrupulosos. Exacto, exacto. Fíjate, la industria de los traficantes de personas, Naciones Unidas tiene muy importantes documentos en ese sentido. Fíjate, ganan más que los traficantes de droga, que los delincuentes en las drogas. O sea, es una cosa verdaderamente tremenda, porque además pues ellos simplemente traen gente y los abandonan si las cosas se ponen feas, pero ya cobraron, ¿no? O sea, es una cosa verdaderamente terrible. Pero además fíjate que es una red internacional. O sea, no es extraño cómo es posible que vengan de la India, que vengan de África, que vengan de unos lugares lejísimos. Nigeria. Por supuesto. Entonces, claro, ellos son los que los traen. Pero fíjate, ellos son unos delincuentes, por supuesto, que abusan de las necesidades, de la vulnerabilidad de los migrantes, por supuesto. Pero esta gente, te podrás imaginar que tiene también todo un traslado corrupto, porque ellos pueden llegar hasta donde llegan porque van soltando, es decir, hay toda una línea de corrupción que a quien afecta finalmente es a los pobres migrantes, ¿no? Entonces, claro, eso es una cosa terrible, pero ¿por qué sucede esto? Porque los países cierran las fronteras. Si los países no cierran fronteras y utilizan la lógica del que necesita asilo se le otorga, el que necesita empleo se le da, o sea, si se abren las fronteras, desaparece el traficante de personas, porque el traficante se da precisamente por eso. Y a veces hasta uno llega a pensar, pues seguramente están en combinación. Es decir, estos traficantes, y cerrar la frontera, toda esa frontera pues está corrupta, o sea, indudablemente, tienen que ver con ellos. O sea, para ellos es un negocio, lo cual es verdaderamente gravísimo. Entonces, claro, cerrar fronteras y que la delincuencia de los traficantes de personas se incremente, abusando de una situación, por supuesto, muy, muy terrible, muy vulnerable, muy precaria de los migrantes, que además los van colectando. O sea, es una cosa tremenda, ¿no? Entonces, claro, eso es una cosa terrible lo que está pasando. Hay muchísimos mexicanos migrantes en Estados Unidos. Sí. Indocumentados, ¿no? Hay una enorme diáspora. Sí. Sin embargo, diera la impresión de que se ha fortalecido la xenofobia dentro de México hacia ciertos grupos migrantes. Ya. ¿Cómo explicarnos esta aparente contradicción de ser un país que tiene a sus paisanos, a sus familiares del otro lado de la frontera y al mismo tiempo maltrata y desprecia a quien está cruzando por territorio mexicano? Así es una cosa rarísima, porque uno dice, bueno, además yo creo que casi todas las familias prácticamente tienen algún pariente en Estados Unidos que ha vivido el horror, ¿no? Seguramente, ¿no? Y sin embargo, lo que tú dices tienes toda la razón. Y en realidad no, se explica pues antropológicamente, ¿no? El otro, el vulnerable, que viene y nos quita el empleo, porque eso es una de las cosas que dicen. Sí, o sea, se compran la misma idea que se suelta, por ejemplo, en Estados Unidos, que son delincuentes, que quitan el empleo y demás, ¿no? Entonces, claro, eso es una situación realmente absolutamente absurda. Pero que hay todo ese discurso, digamos, muy racista, muy de odio, que desde los países desarrollados sobre todo se implementa, ¿no? Y corre como pólvora. Entonces, claro, el miedo al otro, el miedo al diferente, el que me va a quitar el empleo. Entonces, claro, como la situación es difícil en general, ¿no? Por ejemplo, en México pues hay una situación pues, todavía bollante para nada. Entonces, claro, lo primero que dicen, no, es que viene y me va a quitar el trabajo, y viene y me va a quitar lo mío. Entonces, claro, hay una situación que la única manera realmente de cambiar esta situación que se puede es a través de políticas públicas de integración, de cambiar totalmente esta situación, hacer programas de integración y evitar estas cosas de los núcleos, ¿no? De los guetos, por ejemplo, ¿no? Eso es algo que se ha hecho mucho en Suecia. En Suecia hay una gran cantidad de personas, también de África y demás, que suelen como cerrarse en guetos porque se defienden en realidad, esa es la idea, ¿no? Pero lo que ha hecho la política en Suecia es que se integren, porque es la única manera de realmente tenerlos dentro de la comunidad. Eso es lo que tienen que hacer en México, absolutamente, porque esto va a seguir. Y nosotros vamos a tener cada vez más gente de todos lados. ¡Qué bueno!
pero sí tenemos que darles las condiciones, ¿no? Y sobre todo entender que son personas como las mismas que nosotros tenemos en Estados Unidos y que queríamos para ellos lo mismo que nosotros debemos darles a los migrantes, ¿no? Pero es ese miedo de que me va a quitar, ¿no? Me va a quitar algo. Eso es, yo creo, pero que la política pública puede hacer mucho. La educación, por ejemplo, eso puede hacer muchísimo. Desde los niñitos, ¿no? Que vean que importante hablan otros idiomas, o sea, los haitianos, ¿no? Hablan otros idiomas que importan. Pues eso hay que generar ese tipo de ambiente propicio para poderlos, digamos, como incorporar a la comunidad, ¿no? ¿Dirías tú que la cuestión migratoria es un punto de agenda de las elecciones mexicanas? Fíjate que dentro de la agenda mexicana, acabo de escuchar, el domingo estuvo Claudia Sheinbaum, ¿no? Y dio sus puntos. Claro, yo entiendo que todavía no está en campaña con este lío de que si es pre-campaña o transición, ¿no? Entonces, claro, no se puede hablar, no sabemos, ¿no? Entonces yo ahí 10 puntos más o menos de lo que se pensaba hacer, claro, muy general por este lío, ¿no? Lamentablemente yo no vi que tocara, por ejemplo, la cuestión migratoria, me dio pena, porque yo creo que esa es una de las cosas que debe tocar, no solamente por los que vienen, y que en ese sentido hay que hacer todo un programa, sino por lo que nos viene, porque en realidad México sigue siendo un país de migrantes. No hace mucho, México era el primer país en migración, o sea, en realidad, y eso todavía pues, no se ha cambiado, porque pues las causas no hemos sido. Yo digo que la migración forzada, como la que nosotros estamos viendo, la única manera de, digamos, como revertirla es a través de ir a las causas, ¿no? Entonces, en ese sentido me dio pena que no, me dio tristeza que no hablara de los migrantes, porque es una papa caliente. Y la otra cosa, tampoco... ¿Te parece si hacemos una pausa ahí y claro. dejamos la otra cosa para el regreso? Claro que sí. No se vayan, volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras sobre el tema de la migración, conversando con la doctora Ana María Aragonés, investigadora, profesora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM en México. Te interrumpí, no, Ana María, hace un momento nos estabas explicando lo que para ti era una decepción. Sobre por qué no estaba incorporado en la agenda de la candidata del progresismo mexicano, el punto de la migración. Claro, como te decía, en realidad sí me parecía como que ese era un punto muy importante, no solamente porque tenemos gente que está viniendo y tenemos que resolverles el problema, pero además porque tenemos elecciones en Estados Unidos y nos va a ir tremendamente difícil, ¿no? Entonces, en ese sentido sí me dio pena, porque me dio lástima el que no se tomara, digamos, como el elemento migratorio, porque tenemos muchas cosas que hacer. O sea, yo creo que lo primero que hay que pensar además es a mí me parece que hay una política migratoria que debe cambiar. O sea, yo estoy de acuerdo que al inicio, y tú lo recordarás, al inicio en realidad Andrés Manuel López Obrador tenía una idea diferente, que era un poco esa idea de ir a las causas, eso lo sigue diciendo, pero en realidad de decir, pues nada, que vengan, visas humanitarias, que si tienen trabajo aquí, tal y que cual. Eso duró muy poquito, porque en realidad la amenaza de Trump vino inmediatamente, y entonces, claro, la respuesta del Andrés Manuel López Obrador, pues en realidad fue a ver cómo lo manejo si este señor me quiere poner 25% de aranceles. Iniciaba la administración, entiendo, pero me parece que hay cosas que hay que arreglar, porque, por ejemplo, el poner la Guardia Nacional, por ejemplo, en las fronteras, cosa que se deleita Trump cada vez que lo dice, porque dice que dobló al gobierno mexicano, pero pues así es. Entonces, claro, eso no debe estar totalmente, es contrario a los derechos humanos, supuestamente, además de la política que pensaba Andrés Manuel López Obrador, pero además es una política de contención,
porque poner a la policía quiere decir que estás conteniendo, y esa no es la idea. Tú no puedes contener, va en contra de los derechos humanos. Entonces, eso para empezar. Otra cosa que indudablemente tiene que cambiar es el Instituto Nacional de Migración. Tienes que poner una persona de derechos humanos, experta en derechos humanos, en el Instituto Nacional de Migración. No está resolviendo los problemas. Te cuento, por ejemplo, hicimos un seminario muy interesante en donde vino Andrés Ramírez, que es el coordinador general de la COMAR, que es la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados, ¿no? Y entonces él nos decía que el problema viene muchísima gente y todo el mundo quiere y va a la comer. Las filas son enormes, porque en realidad de esa fila solo el 25%, una minoría, realmente es la que quiere el refugio. Las otras lo que quieren es irse a Estados Unidos, pero eso lo tiene que resolver el Instituto Nacional de Migración, ¿no? Entonces, claro, se crean además unos cuellos de botella espantosos porque el instituto no está resolviendo el problema. Es ellos los que tienen que resolver el problema. Entonces, esa es otra de las cosas que tiene que cambiar. ¿Y las elecciones en Estados Unidos, No, María? Esas cosas es horrible. Mira, sí, eso verdaderamente da horror de pensar, porque tú has oído a Donald Trump, ¿no? Diciendo las cosas más espantosas, porque ahí hay como una lucha entre ellos a ver quién es el más terrible, más horrible en contra de los migrantes, ¿no? O sea, a ver quién es más hostil, ¿no? Que muestra más desdén. DeSantis en Miami, el Greg Abbott en Texas, ¿no? Poniendo boyas, una cosa verdaderamente loca, boyas con púas, ¿no? Y diciendo además que va a poner a la Guardia Nacional, cosa que además no puede hacer, porque, bueno, en fin. Entonces, a ver quién es el más terrible en contra de los migrantes, ¿no? Entonces uno dice, bueno, pero ¿por qué esa cosa contra los migrantes? Y en parte, ¿cómo podemos explicar esta cosa tan espantosa en contra de los migrantes, ¿no? Aparte de lo que decíamos, ¿no? Lo que pasa un poco en México, ¿no? Lo que pasa es que en realidad hay como, ¿cómo te diré? Desvían la atención de los problemas que tienen los países, o sea que en realidad haber pasado estos años de neoliberalismo en donde en realidad la desigualdad es el eje de todas las sociedades, en donde las oportunidades son mínimas para la gente, los salarios son controlados, en realidad los que se han hecho ricos, riquísimos, son los ricos, los empresarios, a costa del trabajador, ¿no? Entonces, en ese sentido, ellos no quieren cambiar el asunto, ¿no? Porque lo que hay que hacer es cambiar el modelo, evidentemente. Eso lo lograremos. Estamos ahora en una transición porque no hemos logrado, la verdad, o sea, como decía, me parece que era Gramsci, ¿no? Que decía, lo viejo no acaba ni lo nuevo no sale, ¿no? Estamos en esa transición. Entonces, claro, desvían la atención de lo que es realmente el sistema, el culpable, y entonces hacen ver que son los migrantes. Entonces, claro, a ver quién es peor, ¿no? Pero es un desviar la atención porque no van a cambiar el modelo. Ese es el gravísimo problema. Hemos visto cómo incluso los demócratas han cambiado su política hacia los migrantes, Es una cosa... buscando presentarse como con el garrote en la mano. Exactamente. Bueno, tan malo el Pinto como el Colorado, yo digo, ¿no? ¿Y a dónde irá a llegar ese proceso electoral en Estados Unidos sobre esta cuestión migrante? Mira, yo lo que me parece realmente terrible, pero que en Estados Unidos es muy difícil, porque en realidad, fíjate, ahora ya es hasta una moneda de cambio. Para Biden tener los presupuestos para la guerra, tiene que decir que va a cerrar la frontera. Entonces Trump dice que eso no, porque la quiere hacer, él quiere cerrar la frontera. Es una cosa verdaderamente, están utilizando a los migrantes, es increíble, en lugar de arreglar las cosas, ¿no? Eso me parece que es una cosa espantosa. ¿A dónde van a ir? A mí me parece que va a ser peor, porque por lo visto yo creo que Trump va a ganar, porque Biden, en la situación en la que está francamente de una enorme debilidad. No hay ningún cuadro demócrata, porque además no se le dio oportunidad a la vicepresidenta de verse y de, en fin, tener un espacio para poder seguir ella, ¿no? Que era la idea, ¿no? No está. Entonces lo que parece es que va a llegar realmente la derecha y la ultraderecha. Es lo que antes hablábamos. O sea, en realidad yo creo que en el mundo hay ahora, en este año, 2024, va a haber como 70 elecciones. 70 elecciones. 70 países que se van a elecciones.
y una gran mayoría de esos países o sea, se ve claramente que va a ganar la derecha y la ultraderecha. Entonces, en realidad, esta derecha y esta ultraderecha, en realidad, no quiere cambiar el modelo. O sea, para ellos les ha venido muy bien lo que está, ¿no? Entonces, todavía es mucho más profundo el modelo neoliberal, que de por sí es tan desigual como hablábamos. En ese momento todavía va a ser muchísimo peor. O sea, va a haber unas condiciones realmente trágicas para los migrantes sobre todo, pero para la población también, porque no es un modelo realmente que permita, por eso lo que estamos viendo en Milei, por ejemplo, en Argentina, la misma historia, o sea, profundizar el modelo en lugar de cambiarlo, que es lo que hay que hacer, ¿no? Esta oleada conservadora que tú ves está marcada también por el asunto de la migración. Sí, no, claro, no, ese es un elemento. Es más, el Brexit se dio porque en realidad hicieron todo un movimiento discursivo terrible contra los migrantes. No querían recibir migrantes y pensaron que si se salían de Europa, pues entonces ya de la Unión Europea, pues ya no iban a venir migrantes. O sea, una cosa verdaderamente lamentable. Pero yo creo que eso tiene que ver con algo que va a las redes sociales, con estas cosas que ahora hay, que desinforman totalmente, que la gente se lo cree. Porque además yo creo que un problema que ha tenido este modelo neoliberal en parte no solamente es privar lo privado sobre lo público, pero sobre todo la educación, privatizarla, ¿no? Entonces ese pensamiento crítico como que desapareció. O sea, estas cuestiones de la educación privada, que ya has visto cómo ha incrementado, ¿no? Cada vez más universidades privadas y demás, pero eso está afectando el pensamiento crítico y por eso ahora tú puedes decir las barbaridades más grandes y la gente no piensa, o sea, que es una tontería lo que están diciendo, pero en realidad lo que hace es realmente irse en contra de los migrantes, porque no se dan cuenta que lo que hay que cambiar es el sistema, que lo que está pasando, nos está pasando a todos, tiene que ver con este modelo neoliberal, que hay que cambiarlo. Esa es la gran cosa. Una de las cosas que se ve con los migrantes mexicanos en Estados Unidos es cómo se ha vuelto a florecer el sindicalismo y las luchas sociales, ¿no? Alrededor de los mexicanos. Eso pasó a principios del siglo XX con otro tipo de migraciones, rusos, polacos, italianos. ¿Tú ves en estos movimientos migratorios la posibilidad de construir sujetos de lucha en las metrópolis? Mira, yo sí creo, porque además la gente que sale es la gente más emprendedora, más decidida, con mayor idea, ¿no? De la lucha, de lo que tienes que hacer y sobre todo de la comunidad, porque fíjate que ellos sí se cuidan entre ellos, o sea, sí hay esta idea de comunidad, de colectividad, ¿no? Que eso me parece muy importante. Y una cosa que tiene que ver con lo que me estás preguntando, fíjate, la gente que sale, en realidad, los gobiernos de estas migraciones, los gobiernos están muy contentos, porque dicen, pues que se vayan, ¿no? Pero porque yo sigo haciendo lo mismo que he hecho, la corrupción, el enriquecimiento. Si te das cuenta, muchos de estos gobiernos lo que hacen es simplemente continuar siendo el modelo, ¿no? Que es expoliador totalmente, que vulnera totalmente a eso, y además son corruptos, y dirá, mejor que se vayan. Salvador, por ejemplo. Pues El Salvador. Pero fíjate que es una cosa terrible, porque El Salvador como que bajó la migración, ¿no? Y entonces hasta escuché a una profesora que me gusta cantidad, porque es muy buena, que conoce muy bien el problema justamente de la cuestión de narcos, de toda la inseguridad, eso, es muy buena, que es Guadalupe Correa, pero ella fue a Salvador y encontró que la gente estaba feliz. Pero pues yo digo, es que eso no puede ser, es que tú la libertad la des por tus derechos humanos, pero que había logrado realmente que la gente saliera a tomar café, que estuviera en las aceras, que eso no se podía hacer, o sea, que era una cosa terrible. Pero el costo, porque ¿qué es lo malo que está haciendo?
no va a las causas, simplemente mete a todos al bote, metiendo jóvenes que no tienen nada que ver, otros que no hay, además, ¿dónde están los juicios que indiquen que sí? No, porque tienes un tatuaje, ¿no? Pero eso es momentáneo, porque en realidad las causas siguen las mismas. Pobreza, no educación, no, o sea, todos esos programas sociales que se supone que son las que tú tienes que dar, lo que se llama la responsabilidad, el otorgar todos los derechos a todas las personas, ¿no? Que esa responsabilidad del Estado, eso no se hace. Y entonces Bukele no está haciendo eso, no está cambiando nada. Por lo tanto, es un momento, pero ese momento es nada. Entonces, claro, el problema justamente es ese, que esa gente que sale, indudablemente es la gente más, digamos, con más ganas y con más ideas y con más, y lo está perdiendo. Y entonces, de alguna manera, esa asimetría entre el sur global y el norte global no es que sea la culpa de los migrantes, es culpa de los gobernantes, por supuesto, porque no se les otorga las cantidades, digamos, los programas mínimos en educación, salud, vivienda, transporte, oportunidades para todos, la igualdad, ¿no? O sea, de oportunidades para todos. Eso no lo hacen. Entonces, no importa que se vayan, me recuerda un poco a Franco. El dictador Franco, ¿no? Ay, Dios mío, ¿qué es lo que hizo? Para que no le dieran la lata, ¿no? O sea, para que no hubiera esa presión interna que la había, entonces firmó una cantidad de programas de trabajadores temporales y entonces España pobló prácticamente todos los países con su migración. Que se vayan, que se vayan, que se vayan. Entonces hay alemanes, muchísimos en Suiza, en muchísimos lados están los españoles. Y esa es un poco la idea, ¿no? Entonces, claro, se mantiene ese subdesarrollo porque estas élites, vinculadas a las élites de los países del norte, pues entregan la soberanía, los recursos estratégicos, la soberanía nacional, no les importa, venden al país, ¿no? Ana María, muchísimas gracias por este cruce de palabras. Al contrario, gracias a ti, encantadísima de estar aquí contigo. Amigas, amigos, muchísimas gracias por su amable compañía del día de hoy. Ya saben, los esperamos la próxima semana aquí por Telesur.